¿Sabías que una sola decisión dividió el cristianismo en dos para siempre? En 1054 ocurrió un evento que cambió la historia del mundo, el Gran Cisma. Dos líderes religiosos, un solo destino, y el cristianismo nunca volvió a ser el mismo. ¿Qué fue tan poderoso como para fracturar una religión que unía a millones? Hoy vamos a desvelar los detalles detrás de esta separación histórica que sigue afectando nuestras vidas más de 1000 años después. Quédate porque esta historia tiene más impacto de lo que crees. En los primeros siglos del cristianismo la iglesia funcionaba como una unidad, pero no todo era tan simple. Ya existían diferencias profundas entre las culturas del este y del oeste. Roma y Constantinopla, dos centros de poder religioso, comenzaron a desarrollar sus propias tradiciones y formas de interpretar la fe. Mientras Roma crecía en poder político en Occidente, Constantinopla se consolidaba como el corazón del Imperio bizantino en Oriente. Esto preparó el terreno para un conflicto inevitable, un conflicto que cambiaría la historia de la humanidad. ¿Cómo pasamos de una iglesia unida a una excomunión que dividiría a millones de creyentes? Las diferencias teológicas se convirtieron en un punto de quiebre. El filioque, una pequeña frase añadida al credo por la Iglesia de Occidente, fue una de las causas clave. ¿Cómo es posible que una disputa sobre el Espíritu Santo causara tanto conflicto? A esto se sumaban las diferencias en la autoridad del Papa y las variaciones litúrgicas, latín frente a griego, tradiciones occidentales frente a las orientales. Y no olvidemos la política. En Roma, el Papa ganaba más control sobre la cristiandad occidental, mientras que en Constantinopla, la Iglesia ortodoxa estaba estrechamente vinculada al poder imperial. Mientras en Roma el Papa ganaba más poder, en Constantinopla, la Iglesia ortodoxa se veía más cercana a los emperadores bizantinos, una lucha no solo por la fe, sino por el control. El conflicto alcanzó su punto máximo en 1054. Los protagonistas, el Papa León IX en Roma y el patriarca Miguel I Cerulario en Constantinopla. Lo que comenzó como una serie de desacuerdos y tensiones culturales, culminó en una ruptura formal. Ambos líderes se excomulgaron mutuamente, dividiendo al cristianismo en dos ramas: la Iglesia Católica Romana en Occidente y la Iglesia Ortodoxa en Oriente. Este acto no solo dividió la religión, sino que formalizó una separación que perdura hasta el día de hoy. Una separación con consecuencias profundas en la historia. ¿Te interesa conocer más sobre momentos clave que cambiaron la historia del mundo? Entonces, asegúrate de suscribirte y activar la campanita, porque estamos apenas rascando la superficie de eventos que moldearon el presente. Pero el Gran Cisma fue solo el principio. Lo que vino después profundizó aún más las heridas, las cruzadas. ¿Has escuchado de ellas? Iniciadas en 1095, apenas 40 años después del cisma, fueron una serie de guerras religiosas con el propósito de recuperar Tierra Santa, pero también fueron el escenario de otro enfrentamiento entre Oriente y Occidente. La primera cruzada fue un éxito para los cristianos latinos. Lograron recuperar Jerusalén, pero las tensiones entre las dos ramas de la Iglesia no hicieron más que crecer, porque los cristianos ortodoxos no veían con buenos ojos a los cruzados, que para ellos representaban la arrogancia y la ambición del papado. Imagínate, mientras los cruzados conquistaban Tierra Santa, las tensiones entre Roma y Constantinopla seguían en aumento, una guerra dentro de una guerra. La Cuarta Cruzada fue quizás la que más daño causó a la relación entre ambas iglesias. En 1204, los cruzados no solo no lograron su objetivo de llegar a Jerusalén, sino que saquearon Constantinopla, la capital de la cristiandad ortodoxa. Este acto de traición marcó un punto de no retorno en las relaciones entre Oriente y Occidente. La desconfianza y el odio entre las dos ramas del cristianismo alcanzaron niveles irreparables. No era solo una cuestión de fe, era también política y poder. Las llamas del conflicto no pudieron apagarse. Una guerra santa que terminó con cristianos luchando entre ellos. ¿Cómo pudo llegar a este punto? Las cruzadas no solo fracturaron aún más la relación entre las dos iglesias, sino que también influenciaron la política global. El saqueo de Constantinopla debilitó tanto al Imperio bizantino que nunca pudo recuperarse del todo.
y esta debilidad eventual llevó a su caída definitiva a manos del Imperio Otomano en 1453, un evento que cambiaría el mapa de Europa para siempre. Imagínalo, las decisiones y los errores cometidos durante las cruzadas contribuyeron, siglos después, a la expansión musulmana en Europa, algo que aún resuena en la geopolítica actual. Las cruzadas no solo fueron batallas por la fe, también fueron batallas por el poder y el control de territorios estratégicos, y sus efectos todavía se sienten hoy. El cisma de Oriente y Occidente no solo marcó el fin de la unidad cristiana, fue el comienzo de tensiones continuas entre ambas ramas de la Iglesia que influyeron en conflictos posteriores como las cruzadas, pero también en cómo se desarrollaría la política europea. Incluso las disputas por el control del Mediterráneo o la influencia sobre el comercio mundial pueden rastrearse hasta estas tensiones. A lo largo de los siglos ha habido varios intentos de reconciliación, pero las diferencias doctrinales y culturales han mantenido la separación. Hoy en día, esta división aún resuena en la fe y la política de millones de personas alrededor del mundo. Y aunque más de 1000 años han pasado, ¿sabías que estas diferencias aún resuenan en los corazones de millones de personas alrededor del mundo? El impacto del gran cisma sigue siendo relevante. Muchas de las tensiones actuales entre Oriente y Occidente, ya sea en lo religioso, lo político o lo cultural, tienen raíces en este evento. Las secuelas de este cisma son mucho más que historia antigua. Están presentes en las decisiones que los líderes religiosos y políticos siguen tomando hoy. A través de este cisma podemos ver cómo las divisiones de poder, fe y cultura siguen influyendo en nuestro mundo moderno. Una decisión tomada hace más de 1000 años sigue marcando el presente. Una decisión, una división y un legado que sigue vivo. La historia no es algo del pasado, está escrita en nuestro presente. Si te apasionan los momentos clave que cambiaron al mundo, este es el canal perfecto para ti. No olvides suscribirte y ser parte de nuestra comunidad, donde seguimos descubriendo las huellas de la historia.